la parte 2 del video, chavales. O sea, literalmente me acuerdo que yo estaba esperando para que pudiese ver este video y vi que literalmente subía todo el rato. Me censuraron, chavales, me censuraron, me censuraron. Así que ahora vamos a ver la parte, la parte 2 de que supongo que sería como más Llegados a la década que supongo que sería más la actualidad de hablar de cómo está de la verga Perú. Así que vamos a ver el video prohibido de Perú, la parte 2 y la parte final. Perú está de la verga. Que sería, supongo que serían como los últimos años, ¿no? de los 90, entramos a otro punto importante para la historia de la nación, pero no vayan a pensar que para bien. En esta época se llevaron a cabo las elecciones presidenciales entre el escritor Mario Vargas Llosa y un japonés random de nombre Alberto Fujimori. Increíble pensar de que en Perú hay tantos, ¿cómo se llama? Chinos y japoneses, o sea, tú te vas a, por ejemplo, a cualquier lugar de, digo, en el server de Perú. No, es increíble pensar de que allá en Perú hay mucho japonés y chino y se creó una mezcla, espérame, a ver, eh, chino, peruano. O sea, este, este es un verdadero peruano, un chino peruano. O sea, son chinos morenos. Eso es un chino peruano. Esto es un Perú. Espérame, que no se ve. Este es un verdadero peruano. Un chino peruano. Déjeme ver si entendí. No sé si van a comer un perro o una paloma. No, chinchumpe, exacto. Un japonés ganó la presidencia de Perú, más random imposible. Y sí, espera, este es el hombre que estaba hablando ahora, espérame. Este es Fukimori. Presidenciales entre el escritor Mario Vargas Llosa y un japonés random de nombre Alberto Fujimori. Déjeme ver si entendí. Un japonés Si no me ganó equivoco, estaba siendo investigado por corrupción y literalmente se murió. Si no me equivoco, ojo, espérame, pues Fujimori. Si no me equivoco, está siendo investigado por corrupción. Sí, y murió este año. Murió en septiembre. Y literalmente está siendo investigado por corrupción en sus mandatos. Qué raro en LATAM. la presidencia de Perú, más random imposible. Uno pensaría que siendo de ascendencia Ojito que estoy seguro que más de un presidente que ha sido reelecto o que ha estado muchas veces, sí o sí, el man estaba robando plata hace rato. O sea, yo creo que los presidentes actuales de muchos de los países están más piola que lo que serían, por ejemplo, hace años. Por ejemplo, nuestro expresidente en Chile, el Piñera, literalmente el man tuvo tremendo caso de corrupción. Y ahora, cuando hace poco falleció porque se cayó un avión, literalmente el man estrelló un avión, bueno, no estrelló, pero como que su avión se cayó en el mar y en un lago y murió. Y literalmente está siendo investigado por corrupciones cuáticas y no sé, estoy hablando de $1 millón mínimo. O sea, y todos después lo plantaban como, ay, el pobre Santito, el pobre sí. Y el man, o sea, había robado cualquier plata de Chile. japonesa Ese no es el que, sí, es el que superó los párpados, el del video. Es muy gracioso, eso sí. Tiene muchas piñericosas, como hicimos acá en Chile. Fujimori impulsaría el desarrollo de anime peruano, ¿Qué? ¿El anime peruano? siendo de ascendencia japonesa, Fujimori impulsaría el desarrollo de anime peruano, Así es. Dragon Ball es canon en Perú. legalizaría las lolis y decretaría a los furros como nueva orientación sexual, pero no. ¿Qué? En 1992, este carnal se quitó la máscara y reveló sus verdaderas intenciones. El chino disolvió el Congreso y creó uno nuevo repleto de sus amigos y seguidores más íntimos. Sin que le temblara la mano, modificó la constitución para restarle poder al Congreso. Así es, soy super P fase 2. Amigo, es increíble pensar también que en Perú, hasta actualmente, el único momento que nos han dicho que ha estado bien fue cuando, fue cuando antes de comenzar la guerra civil inca. O sea, hermano, desde ese tiempo que no están bien. Pobre Perú, cabrón. Pobre pinche Perú. Y adjudicárselo a él. En honor a la verdad, hay que reconocer algunas cosas que el japoperuano hizo bien. Primero, consiguió mejorar la economía mediante un modelo neoliberal. Y segundo, Fujimori tuvo mano dura con los grupos terroristas. Qué bien, eso sí está bien. O sea,
Hay una cosa muy simple de que no hay que negociar con terroristas. Pero también es muy complicado porque si eres el presidente de la nación, es muy difícil. Este le concedió poder absoluto al Ejército Nacional y a sus grupos de seguridad para subyugar cualquier acto que atentara contra la soberanía del país. Pero si bien esto sirvió para ponerle freno a Como buen japonés, reprimiendo siempre al pueblo. grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, también significó un constante atropello de los derechos humanos. El ejército no tuvo reparos en abusar de su poder y ejecutar operativos en los que muchas vidas se perdieron en nombre de la guerra contra el terrorismo. Un ejemplo fue la masacre de Barrios Altos. En 1991, el grupo Colina, conocido por ser un escuadrón de muerte al servicio de la inteligencia del ejército, ejecutaron a 15 personas, entre las cuales se incluía a un niño de apenas un japonés sabe hacer dos cosas, reprimir y ganar money, literalmente. Y hacer experimentos inhumanos. Te faltó ese punto, pero ahí están. O sea, hacer experimentos inhumanos, reprimir y hacer mucho money. Eso es lo que hacen los japoneses de preferencia. Si no, pregunten la Corea del Sur. 8 años de edad. Supuestamente las víctimas Y a China, y a Tailandia, y a todos los países asiáticos menos Australia. Porque en Australia, nadie quiere ir a Australia, cabrón. O sea, hay madres que son gigantes y te muerden y te matan al segundo. estaban relacionadas con el grupo terrorista Sendero Luminoso, pero una investigación llevada por la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no tenían relación alguna y este acto no era más Lo mejor que le pasó a Perú fue aparecer en Transformers. ¿Verdad? ¿Verdad que apareció en Transformers? Nah. Lo mejor que le pasó. No. Hermano, pobre Perú, cabrón. que una prueba del salvajismo y radicalización del ejército al mando de Fujimori. Pero espérense porque a menos de 6 meses después de la tragedia anterior tuvo lugar la masacre de Cantuta en Lima, donde un profesor y 9 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados, violados y asesinados. A la Nuevamente verga. fue un acto perpetrado por el grupo militar Colina. La etapa como presidente de Fujimori es muy turbia, ya que Dios, si ese man lo reeligieron cualquier vez, o sea, no fue electo solamente una vez, fue electo muchas veces en Perú, ¿no? por un lado se le reconoce la disminución de actividades terroristas, pero también se le juzga por haber perpetrado actos barbáricos contra la población peruana. En 2007, este fue extraditado de Chile. Alberto Fujimori fue juzgado y condenado a Sí, el cabrón se escondió en Chile, sí me acuerdo. Vi un reportaje sobre eso, o sea, el man fue buscado por corrupción, fue buscado por todo. Fue una por todo y creo que no le pudieron hacer nada, literalmente. Fue liberado, o sea, bueno, creo que sí le pusieron unos cargos, pero la nada misma con lo que hizo. 25 años de prisión por su Y responsabilidad no cumplió ni un apuesto. en los diversos atentados contra el pueblo peruano y por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. Por si no saben a qué se refiere el término delito de lesa humanidad, Voy a decirlo tan simple, es peruano y está en Perú. No cumplió ni un año apuesto. básicamente hace referencia a cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que Ah, y tiene dinero, se me había olvidado. forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles. Vaya que los actos perpetrados al mando de Fujimori se pueden comparar con los de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. O con cualquier dictador que pasó en sus tiempos, en sus países. Mi ejemplo estuvo Pinochet. Literalmente voy a decirlo, cada año que por ejemplo, entras en penúltimo año de escuela, te llevan acá en Chile te llevan a un museo, que es el Museo Premé. Yo he ido como 3 veces por el colegio, museo de... no me acuerdo cómo se llamaba, era de Chile, dictadura. Museo de Dictadura Chile. El Museo de Memoria de Derechos Humanos. Nos llevan tantas veces y nos muestran de todo, o sea, te muestran, por ejemplo, cómo las personas desaparecidas, las personas cómo los torturaban, cómo hacían todo, las propagandas que tenían, todo eso, para recordar cómo eran. Y te voy a ser sincero, mucha de la gente que hizo esas cosas actualmente vive su vida normal, cumple sus cosas como quieran. Hay un hombre que estaba a cargo de ¿cómo decirlo? La caravana de la muerte lo llamaban, que pasó por todo Chile, como Chile un pasillo, literalmente pudo pasar derecho, matando gente
que literalmente creo que murió hace poco, pero por vejez, cabrón. O sea, ni siquiera se le juzgó, o sea, da un puto asco la justicia en el mundo y acá en Latinoamérica, tanto, pero XD. Ojo, esto es solo hablando de su faceta como un sanguinario de mierda, pero su gobierno también estuvo marcado por una corrupción que Perú jamás había visto. Se dieron numerosos casos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y abuso de poder en los Es que igual manera de no tienen repercusiones en Argentina pasó igual. Sí, pues en Argentina, creo que había un caso muy cuático en Argentina. Sí, y cobraban planes sociales, si me acuerdo, un caso de Argentina de un tipo que era como militar, que también se escapó a Chile. Se vino acá a Chile y acá en Chile le dieron asilo al bastardo. O sea, yo hablo de esta persona así porque esta persona era un asesino, es un asesino. Y rompió varias, ¿cómo se llama? Derechos humanos, se podría decir. Y actualmente no pasa nada, o sea, es muy cuático pensar eso. sectores empresariales, políticos y militares. Vaya, que sin lugar a dudas, esta fue la peor época para el pueblo peruano. Pero entonces, ¿la oposición eran los buenos? No, no. Durante la llamada No mames, de verdad, Perú está el lado malo y el lado muy malo, o sea, no tiene un lado bueno. época del terrorismo en Perú, los grupos paramilitares conocidos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, también conocido como el MRTA, En mi caso, no tan lejos, Uribe mató a un montón de civiles y ni se tuvo que ir del país. Acá andan lo más tranquilo. Sí. Acá, por ejemplo, bueno, como decía, pues acá Pinochet murió de vejez, su esposa, que también era parte de esto, murió de vejez, y le hicieron un funeral, le hicieron... O sea, amigo, da una rabia pensar todo lo que hicieron estos tipos, que son dictadores en los mayores países de Sudamérica, que es triste. Más encima ahora actualmente uno de sus hijos quería ser alcalde no sé qué, bueno, uno de sus nietos mejor dicho, quería ser alcalde de una ciudad acá en Chile. Y creo que fue alcalde, de hecho. O sea, el hijo de un dictador, bueno, el nieto de un dictador, fue alcalde actualmente de una ciudad de Chile. habían sumido en violencia a la nación, ya que tenían como intención derrocar al gobierno en curso e instaurar un régimen socialista. El grupo liderado por Abimael Guzmán cometió Dios, tiene cara de que este man tiene cara como que te va a hacer tremendo atentado. actos aberrantes, de entre los que destacan Y al mismo tiempo tiene cara de profesor de historia, cabrón. O sea, ¿cómo puede tener esa dualidad tan extrema? la tortura y asesinato de casi 70 campesinos Peruano Free Fire. Peruano Free Fire. Lo pillamos, peruano Free Fire. en represalia por la muerte de uno de sus guerrilleros. Estos cabrones no tuvieron piedad con la gente, ya que acabaron con la vida tanto de mujeres como hombres y niños por igual. En A la verga. 1989 cometieron un atentado con explosivos donde perdieron la vida 7 soldados y casi 20 Freepy. civiles salieron gravemente heridos. En el 92, en Lima, O sea, en Perú estaban los malos, los muy malos, y los que estaban abajo que también eran malos. O sea, no hay nadie bueno. No, ¿cómo no hay nadie bueno? miembros del Sendero Luminoso dejaron autos bomba en diferentes edificios Ese peruano ese rey con Free. Literal, ese man creó el Free Fire, amigo. residenciales, Fue la inspiración. los cuales al detonar dejaron un saldo de 25 muertos y decenas de heridos. Dios. Vaya, que durante esta época No tiene trabajo, tiene trabajo. Dios, confirmo, soy este. en Perú realmente no había un grupo bueno contra uno malo, solo Sí había soy. dos bandos liderados por dos patas Literal, mira, esto es lo que decía. No tienen lado bueno, tienen puros lados malos. O sea, le falta uno más acá abajo que era eran los. ¿Cómo se llama? Los que eran como que la revolución, que también eran muy malos. O sea, increíble. sin un ápice de moral ni empatía, y quienes usaban como excusa la libertad y soberanía del pueblo peruano para cometer los actos más atroces imaginables y sacar algún rédito político Ya exactamente lo que están haciendo actualmente los guerrilleros en Colombia. o económico. Ahora sí que este fue un tremendo contexto, el contexto histórico más largo del canal. Bad Ending, naciste en Perú. Good Ending, eres blanco. Tu familia tiene apellido gringo. Y tus padres son millonarios. Esa es la única forma de tener un final mid.
O sea, ni siquiera un final good, sino un final mid. Pero es importante para dejar en claro que Good durante ending no naciste. casi toda su No. historia, Perú ha sido víctima de una inestabilidad política y de peleas por el poder. Entrando al siglo XXI, Perú continuó con un ascenso económico. A día de hoy, su moneda nacional, el sol, está valorado en 0.26 centavos de dólar, lo que la convierte en una de las monedas más estables del Sí, eso sí, se debe decir de que el sol peruano está como, entre comillas, estable. la región. Incluso su Producto Interno Bruto ha tenido un crecimiento bastante remarcable con el paso de los años, de estar en 147 millones de dólares en 2010 a unos envidiables 226 millones para el 2021. También cabe mencionar que su índice de desempleo se ubica por el 3%, lo cual es muy importante. Ahora resulta que no hablamos de Peruquistán, sino de Perú York. Lamentablemente Perú York, no. Este no es Perú York, este es Perú Premium. Se volvió Perú Premium, se volvió Canadá. Uy. auge económico vino acompañado por una nueva ola de inestabilidad política y corrupción sin precedentes. Ahora sí, como diría el Tunas, un alma por otra. Para que se den una idea, Perú llegó a Yep. Creo que ninguno de estos fue un buen presidente. Estoy seguro que tú le preguntas a un peruano cuál de estos te gusta. Y antes de apuntarte a la pantalla, te apunta a ti mismo. Se apunta a sí mismo, cabrón. cambiar de presidente 6 veces en 5 años. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Todo comenzó con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, bastante peruano el nombre a decir verdad. Este Increíble que no tiene. No es Quispe. Literalmente el apellido más peruano es Quispe y no lo tiene, apuesto. Pasa que si de igual manera tu gobierno es inestable, nunca vas a tener una población de calidad que al siglo en el que estamos deberían tener todos los países. Bueno, es verdad, pero también tienes que ver de que muchas veces hay un gobierno muy bueno que genera que un país se vuelva basura. Por ejemplo, España. Por ejemplo, Inglaterra. Por ejemplo, Portugal. No sé si sabes que en Portugal cuando nació... ¿Cómo se llama? Portugal tenía un muy buen gobierno cuando nació Cristiano Ronaldo. Pero ¿qué pasó? Bueno, Portugal decidió irse a la guerra contra un país africano de la nada y la perdió. Así de pendejos estaban. Hay muchas veces que un gobierno puede ser muy bueno, pero lamentablemente generan, eh, ¿cómo decirlo? Mm, una, un bien tan bien que hace que la gente deje de trabajar o de estar tan bien. carnal estuvo Por eso hay que lograr como un límite, así como entre ser muy buen gobierno y ser mal gobierno, ser como medio, así, para que ayudar bien y a veces no tener que hacer algunas cosas por el bien del otro. poco menos de 2 años al mando de la nación, ya que fue presionado durante su mandato para dimitir. ¿Por qué? Sencillo, desde antes de ser nombrado presidente, este güey estaba bajo sospecha de aceptar sobornos y otorgar concesiones a empresas privadas. Las cosas se deberían solucionar con un PvP entre presidente y el que gana la guerra. Literalmente, un PvP, pero en la vida real, así. Sacan espadas y cada uno tiene su patronizador. O no, así como los juegos del hambre, así. Que literalmente los dejen a todos dentro de una cúpula y tengan que hacer el último Battle Royale, así. Y el que sale vivo gana. Privadas a cambio de favores o bienes materiales. Ahora bien, ser un corrupto de mierda es lo peor que hizo y la verdad es que Yo digo que en Argentina sí o sí ganaba Milei por la motosierra sacada así. Badendín ganó Perú. no. Este pedazo de cerdo otorgó un indulto humanitario para Alberto Fujimori, el cual básicamente significa Bruh, literalmente bruh, amigo, no puede ser. eliminar el cumplimiento de su condena. Sí, este imbécil eliminó el cumplimiento. A ver, las sentencias de Fujimori, 11 del 12 del 2007, usurpación de funciones, condena a 6 años. 7 del 4 del 9, Cantuta, Barrios Altos. Lo de las masacres. 2009, peculado. Esto supongo que otra masacre. 2009, corrupción. 8 de 2015, caso diarios cheat. Es que hermano, mira todas las cosas que tiene. Lo malo es que sigue tirando a Milei después de tantos años de dictadura discreta que fue el peronismo en Argentina. Argentina, yo creo que podría haber sido, en un momento creo que fue potencia mundial, de hecho. Y Argentina está muy bien porque tiene muchas cosas que son, ¿cómo se llama?, de venta de calidad. Por ejemplo, la carne, la LAN, todas estas cosas que vende Argentina. Pero se recurrió mucho en el socialismo, pero no un socialismo que busque la ayuda, sino un socialismo que quiere enriquecerse a sí mismo. Y eso llevó al peronismo, sí, lamentablemente.
Encima, como salió todo esto de su expresidente, el Alberto Fernández, de que golpeaba a su esposa y todo eso, o sea. Y el tipo se hacía feminista, o sea. Ay, pobre Argentina. Cumplimiento de la condena Espera, ¿y si Argentina siempre fue una mujer y Alberto Fernández era el golpeador? ¡Oh! Nunca lo vimos así. El peronismo nunca funcionó acá. Literal, nunca. para Creo que en ningún gobierno ha funcionado el socialismo. O sea, nunca ha funcionado el socialismo en ningún gobierno de Sudamérica, por lo menos. el otro chino que estuvo a la cabeza de diferentes atentados contra los civiles y catalogado como crímenes contra la humanidad. Evidentemente, el pueblo peruano no estuvo nada contento con esto y se organizaron diferentes protestas y manifestaciones. Pedro Kuczynski renunció a su cargo en 2018. Después llegó Martín Vizcarra. Este se ve como el abuelito buena onda, como el que te lee los diarios así como: hola, ¿cómo está, mijito? Posicionó como un reformista comprometido con la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en el gobierno. En menos de 2 años fue destituido por el Congreso debido a múltiples acusaciones por malversación de fondos. Amigo, dale, amigo. O sea, vienes de sacar al presidente que está corrupto y te vuelves corrupto tú. Dale, amigo, ¿cómo tan Y pelotudo? corrupción. O sea, es propio. O sea, por lo menos si vas a ser corrupto es en tu segundo mandato. Corrupción es LATAM, ¿qué es eso? Amigo, es increíble pensar de que estamos tan acostumbrados a eso. Es triste también pensarlo. Es triste pensar de que, por ejemplo, la otra vez estaba viendo en Chile los gastos que son del gobierno. Y literalmente el PIB de Chile se va en la mayoría en gastos de funcionarios. Es decir, en sueldos, en bonos, en todas esas basuras se va porque los tipos ganan millones. O sea, qué asco. En cambio, la salud pública y todas estas cosas son el mínimo, son como 0,5 del PIB. Después llegó Manuel Merino, que gobernó el Perú durante un impresionante periodo de 6 días. Sí, escucharon A la verga, 6 días. bien, no 6 años ni 6 meses, 6 días. El carnal ni siquiera alcanzó a cobrar su primer quincena, un fenómeno. mames. El verdadero pendejo no dura nada. Pendejo, ¿no? ¿Verdad que le partieron la madre? Luego llegó Francisco Sagasti, aguantando 8 meses en el cargo. Bueno, Tu sueldo va a la billetera del tipo que anda con un Ferrari y después sale a la luz. Que hacía fiestas con trabas. ¿Verdad? O, por ejemplo, lo que pasó en España. Mira, sé que hablo mucho de España, pero por ejemplo, en España que decía Pedro Sánchez: no más Lamborghinis. Y después su vehículo, ¿qué era? Yo nomás digo que ese vehículo era más caro con Ferrari, cabrón. O sea. Por ejemplo, ahora el actual presidente de Chile le hicieron chambear 6 días y no le pagaron. No, yo creo que le pagaron con creces a ese man. O sea, hay que ver de que estos tipos no ganan, no sé, $12 la hora. Estos tipos ganan, no sé, 100.000 al día. Dólares, por ejemplo, estoy hablando. algo es algo. Después de en 4 años haber tenido 4 diferentes presidentes, uno pensaría que la quinta sería la vencida, ¿no? Ay, chavos, ¿cómo les explico? Después del efímero gobierno de Sagasti, Pedro Castillo fue elegido democráticamente como nuevo presidente del Perú, y entre sus grandes Hermano, bro looks like a cowboy, a little cowboy. Se ve como un pequeño vaquerito. Es como el vaquerito. Es como el tipo más vaquero. Como que estás en la cantina y es el tipo con el que no debes meterte así. Como que el tipo es lo más ágil con las pistolas, pero se ve bien enanito, así chiquitito, bien tierno. ¿Cómo puedes confiar en alguien que se ve así? ¡Ey! Pero se ve bien chido, se ve como un buen presidente. Apuesto que hizo los actos más corruptos de mi vida. aportaciones a la causa de la política peruana estuvieron ¿Verdad? Es el de Looney Tunes, el Looney Tunes. El vaquero. No me acuerdo el nombre, pero el vaquero. No, se parece a este, mira. Es este, Pedro Castillo es este. No mames, literalmente. Aunque también se parece a Speedy González, sí, ¿verdad? Mira. A ver, Speedy González. Espera, este. Sí se parece un poco, a ver, este. Espérame. Ahí está. Se parece más a Speedy González. Qué huevón. presidente del Perú, y entre sus grandes aportaciones a la causa de la política peruana estuvieron intentar disolver el Congreso, ¿Verdad? que es Esto fue hace poco que el tipo intentó disolver el Congreso. eso como que les gusta Un golpe de estado.
mucho a los líderes peruanos, quiso meter mano al Poder Judicial, la Fiscalía y al Tribunal Constitucional, aparte de haber cambiado su gabinete presidencial hasta 5 veces, donde varios de sus miembros eran investigados por casos de corrupción. ¿Y qué fue del buen Pedrito? Pues actualmente se encuentra cumpliendo condena en prisión por cargos de abuso de poder, Dios, pobre Perú, cabrón. conspiración e intento de golpe de Estado. Literalmente, el único que no ha terminado por corrupción y arrestado fue el que duró 6 días, porque ni siquiera alcanzó para hacer eso. Y ojo, me gustaría decir que la inestabilidad política que sufre el Perú se puede arreglar en un futuro cercano, pero esto sería lo más alejado de la realidad. Ni una bien, literalmente. Por lo menos acá en Chile está bien, a veces está piola, está mal, pero a veces está bien, a veces está mal, a veces está bien. Pero ni una, no ha chuntado ni una. Sombra del pasado sigue acechando los altos poderes del gobierno. Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, Nah, amigo, no me digas que quiere ser presidente. es la actual líder del Partido Popular y Va cuenta a ser presidenta, me cago. Es que estoy seguro que los peruanos van a votar por ella. con mucho poder en el Congreso. Y para hacerle honor a su padre, esta se encuentra bajo investigación por No mames, también por corrupción. No, o sea, esta familia es pinche gente corrupta japonesa. O sea, amigo, este tipo tiene cara de que sería el presidente de Nintendo, cabrón. Te demanda por todo y quiere toda tu plata. dinero, Este man seguiría devuelvan el Huáscar. organización criminal En Argentina estamos joya, no como hace 5 días. y No, obstrucción mano. a la justicia. En este punto tal Es asiática, nacen para hacer dinero. Mejor dicho, si nació en Perú, nació para robarlo. vez se pregunten, ¿la inestabilidad política de Perú es solo cuestión de que sus políticos se pudren en corrupción? Y a ver, sí, pero no. El mayor problema de la política peruana es que todo el sistema está roto y no existe un verdadero balance entre los poderes. A ver, les explico. Yo sé por qué es eso. Porque no juegan bien a la pelota. El artículo 134 de la Constitución Política de Perú permite que el presidente de la República disuelva el Congreso. Es que después de toda la historia, ya entiendo por qué Perú parece desierto, cabrón. O sea, ¿qué país no sería como Perú después de toda esta mierda que te han contado? O sea, Chile, Argentina, Venezuela, todos los países seríamos como Perú si es que tuviésemos a basura como estas de políticos. Y tener una historia de basura como esta. Si este ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Pero, por otro lado, el Congreso puede destituir a un presidente por un concepto bastante ambiguo conocido como incapacidad moral. ¿Qué se necesita para eso? Pues imagínate que un presidente propone disolver el Congreso, y estos lo catalogan como un golpe de Estado. Y lo más ridículo es que es muy fácil de realizar este proceso. Solo se necesita un 20% de aprobación del Congreso para solicitarlo y con un 66% de votos a favor, facilito sacas a un presidente. Lo anterior... Y si nunca se hizo fondo de infraestructura para mejorar la ciudad, entonces sí. Créeme que nunca hubo fondo de infraestructura. Nunca lo hubo. El fondo de infraestructura eran los padres en Perú, literalmente. Ay, que amigos, no. Allá no creen en Santa Claus, el viejito Pascual, no creen en eso. Allá creen que va a haber un político corrupto. Digo, un político no corrupto. Así de mal está Perú. Literalmente aún creen. Son creyentes aún. genera un círculo vicioso en el que el presidente dice: ah, muy bien, con que no quieres aprobar mis reformas, pues te disuelvo el Congreso. Y el Congreso responde: cámara banda, ¿quieres ver a quién le apesta más el chile? Pues digo que eres moralmente incapaz de ejercer tu cargo y te sacamos a la papi, ¿cómo ves? No había hecho mención de esto, pero durante toda la inestabilidad política ocurrieron múltiples manifestaciones y protestas, donde la violencia no fue anormal. Y por Yo me acuerdo de un youtuber, Jun Leo, no sé si lo conocen, que también a veces reacciona y habla de Warhammer, que literalmente contaba, estaba en medio del directo, contaba de que afuera de su casa había una protesta y estaban reprimiendo a gente, cabrón. O sea, que él decía que si en algún momento dejaba de hablar era porque literalmente afuera de su casa estaban haciendo una protesta y se podían meter a su casa. O sea, pobre Jun Leo. Mientras tanto, Venezuela, no. Es que literalmente Venezuela es lo peor de la izquierda y Perú es lo peor de la derecha, cabrón. O sea, son como lo peor de cada estado. parte del gobierno, la respuesta fue como intentar apagar el fuego
con un lanzallamas, porque la represión violenta por parte de las autoridades fue el pan de cada día. En la actualidad existe una opinión casi total del pueblo en contra de la gestión que ha tenido el gobierno. Según una encuesta realizada por el medio Ipsos, el 82% de la población peruana está descontenta sobre la manera en que el gobierno ha gestionado los recursos públicos. Y esta inconformidad Y sí, cabrón, o sea, miren cómo está Perú. no solo se ha visto reflejada mediante protestas, la propia comunidad desconfía de las fuerzas del orden público, linchamientos dirigidos a Literalmente hay cientos de videos de policías corruptos en Perú. Esto no es broma, o sea, busquen policía corrupto Perú. No sé si le han salido a veces en TikTok los videos estos de recuperando plazas aquí con... Y sale como un tipo como alcalde de Perú que recupera así como lugares, así como ambiente y todo eso. Y es como literalmente la mayor propaganda de la historia. Algo de Castillo se llamaba, con apellido Castillo. agentes de policía han ido en aumento en los últimos años. Hace poco se hizo muy viral una cruel escena donde un policía fue brutalmente golpeado e incluso A la verga. una mujer le arrojó una roca en la cabeza. Y ojo acá, Ah, sí me acuerdo de esto. No, sí fue bien, bien heavy. yo no soy defensor de los puercos. Los elementos de seguridad De los puercos, cabrón, no digas eso. también han abusado de su poder y han subyugado con fuerza protestas legítimas. Pero lo que esto nos dice es que existe una clara radicalización en la nación, entre el pueblo que está cada vez más descontento por la mala gestión de sus gobernantes y los políticos que mientras están peleando por ver quién se chinga más varo, también dedican un rato a silenciar a la población. Ahora bien, ¿la violencia y la inestabilidad política son las únicas preocupaciones del pueblo peruano? Nah. Lamentablemente no. Son las principales, pero Perú también está sufriendo las consecuencias de la etapa pandémica Sigo diciendo que todo se podría solucionar con un PvP. No creo, porque si no ganaría todo el rato los asiáticos, porque esos siempre son tryhard. del mundo. El bicho mortal hizo estragos en la nación, que han ido en aumento en el último O par de sea, ve que el primero literalmente salió de la cárcel. Imagínate cómo va a ser la hija. Debe ser tremenda PvPera. años. En el 2023, la pobreza en Perú aumentó a 29%. Siempre se trató de ver quién la tiene más larga y quién roba más. Literalmente parece eso. Parece quién roba más. O sea, what the fuck. De la población, lo que representa 9.9 millones de personas. Esto es un incremento de más de 600,000 personas con Miren, yo acá hablando humildemente. Yo cuando chico, yo vivía en una mediagua, se llaman estas casas así, en Chile. Y mi abuelo, la vida real no sirve ser tryhard si mi representante es africano. No. Como decía, yo vivía como una casa así, súper súper humilde, así, literalmente súper humilde de pequeño. Y era como un terrenito que era del esposo de la hermana de mi abuela. Y cómo sabíamos ese terrenito. Y cuando fui más grande, nos mudamos así como un departamento, así todo, pero súper humilde todo. Así que esto sí me recuerda mucho a mi infancia. Yo sí era buena infancia, no era como mala, así. Sí iba a un buen colegio, sacaba buenas notas y todo, pero igual me hace recordar como que eso pasó como hace, no sé, 15 años, cuando era pequeño. Bueno, me fui de ahí con los días, así que fue como hace 11 años, APP. Así que ver que Perú sigue así después de 11 años y hasta yo ya tengo mi casa propia, XD. respecto al 2022. Bueno, El casa Banco propia no. Mundial indica que 7 de cada 10 peruanos son pobres o son vulnerables a caer Ay, ay, cabrón. Nah, casa propia no. Me confundí. Es de mis papás, pero XD. Acá 7 de cada 10 peruanos pobres. El otro es. Los otros dos son. ¿Cómo se llama? Son clase media baja. Y el uno es el rico, cabrón. O sea. en la pobreza. Y ojo, es posible que si vives en la capital ni siquiera te pase por la cabeza que el país está pasando por una crisis de pobreza, pero para la gente fuera de ella, este fenómeno es bastante crítico. En Lo cual es el 99% de Perú. la ciudad de Cajamarca han llegado a un pico de 44% de pobreza, en Loreto rondan el A la 43%, verga. pero si nos vamos a Cusco podemos encontrar las zonas más marginales del país, Híjole, mira esa piscina. Está bien blanquita. como el distrito de Lares, donde tienen un 97% de pobreza. Aunque esto podría parecer un problema totalmente ajeno al caos de la política, en realidad es casi una consecuencia directa. ¿Cómo los políticos se van a preocupar en resolver los problemas de la gente si están muy ocupados peleándose y poniéndose trabas entre ellos? Y la peor parte es que parece que este Ya sabemos a qué parte va la plata aquí de piscina peruana. No sé si han visto los TikToks de los chicos peruanos que son edgy y se bañan ¿cómo se llama?
con mascarilla en piscinas si son de ese color, El cabrón. problema no se resolverá pronto. Mientras no se haga una verdadera reforma a los grandes poderes, se haga un ajuste a la constitución política de la nación y se creen organismos que sirvan como contrapeso a los entes que hoy en día actúan impunemente, difícilmente llegarán a una era de estabilidad. Pero esto es algo que realmente solo el tiempo puede decidir. Pero Sí, por Dios, después se preguntan por qué tienen malos gobiernos.